Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos todos al inicio de la cuarta temporada 2021-2022 desde tu casa de Astro Serena, explorando el cosmos desde la región de Coquimbo. Este es un ciclo de charlas públicas de astronomía transmitido vía streaming desde nuestro canal YouTube U Serena Oficial y que busca precisamente acercar la astronomía a la comunidad. Mi nombre es Gonzalo Lozano, soy periodista de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Universidad de La Serena, y junto a los periodistas Patricia Castro en la producción y Tomás Rodríguez en la dirección, los estaré acompañando en este nuevo ciclo de charlas Astro Serena. Esta es una iniciativa organizada por el Departamento de Astronomía de la ULS y el Observatorio Gemini, con el financiamiento del proyecto ALMA CONICIT 311-847 y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Les cuento que esta cuarta temporada se denomina Siguiendo el Camino del Suri, Astronomía y Cultura en la ULS, y considera las exposiciones de diversos invitados e invitadas, quienes compartirán sus conocimientos con toda la comunidad. Recordemos que desde el año 2020 y producto de la pandemia por COVID-19, este ciclo de presentaciones se ha desarrollado vía streaming, contando con la participación de destacados y destacadas profesionales que han abordado interesantes temáticas sobre astronomía y también ciencias afines. La primera charla de esta temporada se titula Astronomía Cultural y Arqueoastronomía en Chile, y está a cargo del doctor Ricardo Moyano, a quien damos una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación y también el tiempo para compartir estos temas que siempre son tan interesantes para los amigos y las amigas que nos escuchan a través de Internet. Exactamente. Tú te encuentras en San Pedro de Atacama, me dijiste, ¿cierto? La cercanía está en trabajo en terreno. Sí, es correcto. Y de hecho parte de la iniciativa y el nombre que le hemos dado a este ciclo de charla está vinculado con, digámoslo así, con la manera en cómo las distintas comunidades indígenas del norte de Chile se reconocen en el cielo, incluyen los elementos cosmológicos, ya sea el Sol, la Luna, zonas de la Vía Láctea en su diario vivir, y cómo podemos de alguna manera transmitir este tipo de conocimientos al público en general, que considero es tarea fundamental de las investigadoras e investigadores que hacemos parte de este mundo de la astronomía cultural, la etno y la arqueoastronomía. Claro, justamente yo te iba a hacer la consulta sobre el título de esta temporada, Siguiendo el Camino del Suri, y también que nos puedas contar brevemente un poco cuál es el principal propósito de esta cuarta temporada, esta cuarta edición de Astro Serena. La idea es poder, de alguna manera, compartir elementos generales vinculados con el cielo. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la astronomía cultural, algunos ejemplos en el norte de Chile, enfocando en los estudios clásicos realizados sobre todo en la zona de Atacama hasta el Valle de Copiapó. Tenemos un capítulo dedicado también al estudio de las iglesias coloniales y el estudio del calendario de santos y vírgenes en el norte de Chile. Vamos a hablar un poco sobre el arte rupestre y la importancia que tiene la protección de los cielos oscuros, sobre todo en la región de Coquimbo. Vamos a tratar algunos aspectos históricos del desarrollo de la astronomía en nuestro territorio y seguramente también vamos a intercalar esto con elementos vinculados con la etnoastronomía, de alguna manera para dar un contexto general a los oyentes en el contexto de esta, digamos así, de lo privilegiado que tenemos de tener cielos tan limpios y despejados en algunas ocasiones, digo, en el norte de Chile. Sí, van a ser interesantes temáticas las que se van a tratar en este ciclo. Tú, Ricardo, nos vas a estar acompañando en todas las presentaciones y también vamos a tener invitados, invitadas que van a tratar estos temas. Yo les puedo contar un poco, una breve reseña de tu trayectoria a todos quienes nos acompañan hoy. Ricardo Moyano es arqueólogo titulado de la Universidad de Chile, magíster y doctor en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, con postdoctorado del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y del CONICET de Argentina. Fue docente de la carrera de Arqueología de la Universidad Católica de Temuco
es miembro de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura, SIAC, y la Sociedad Internacional de Arqueoastronomía y Astronomía en la Cultura, ISAC. Especialista en etno- y arqueoastronomía andina, arqueología inca y astronomía colonial. En los últimos años se ha dedicado, junto con la investigación, a la divulgación y enseñanza de la astronomía intercultural. Ricardo Moyano abordará hoy la astronomía cultural, que se define como una interdisciplina dedicada al estudio del cielo en distintos contextos culturales y que tiene como subramas a la arqueoastronomía o estudio del cielo a partir de culturas pretéritas. Como él mencionaba, el objetivo de esta charla es exponer sus componentes históricos, además de mostrar algunos ejemplos en el centro y norte de Chile. Dejamos entonces a Ricardo y la exposición que da inicio a esta nueva temporada de Astro Serena 2021-2022. Perfecto. Detengo mi cámara y paso a compartir pantalla. Creo que está todo ok. Listo para comenzar. El primer capítulo está dedicado a conceptos vinculados con la astronomía cultural y lo que entendemos como arqueoastronomía en Chile. Perfecto. Debemos entender de que el cielo siempre ha servido como un referente para la construcción de formas de entender el universo, constituye en sí el reflejo de actividades humanas, valores, todo lo que tiene que ver con los conceptos de la ética, elementos vinculados con las jerarquías sociales, las diferencias de género, y también la base para la construcción de distintos mitos y cosmologías, ¿correcto? Tenemos variados ejemplos, distintas partes del mundo a lo largo de la historia, en donde los seres humanos han construido cementerios megalíticos, han orientado pirámides, han de alguna manera desarrollado distintos modelos para poder explicar cómo se desenvuelve el universo. Y en este contexto, la posición relativa que tiene el Sol en el horizonte o en la parte más alta del cielo, las fases de la Luna, la posición relativa que tienen algunas estrellas y zonas de la Vía Láctea, de alguna manera han generado este marco en el cual nos podemos ver representados en el firmamento. Tenemos variados ejemplos. Uno de los principales constituye la representación del cielo, por ejemplo, entre los aborígenes australianos, en donde a partir del paisaje rupestre se identifican zonas oscuras de la Vía Láctea que representan a un ave, en este caso el emu. En este sentido, hombres y mujeres de alguna manera a lo largo de la historia han desarrollado distintos sistemas para poder contabilizar el tiempo, poder representarse en el firmamento y también llevar a cabo, digámoslo así, estas representaciones pictóricas, la orientación de la arquitectura, la construcción de calendarios, con un largo etcétera. En este sentido, el cielo es parte del paisaje, constituye un objeto de estudio dentro de la antropología, dentro de las ciencias sociales, a punto de que podemos ver que distintas manifestaciones de distintos ciclos astronómicos están representados en distintos insumos, o podemos decir distintos artefactos dentro de la historia del ser humano. Podemos retroceder en el tiempo con fechas inclusive hasta 30.000 años antes del presente, en el Paleolítico Europeo, en donde vemos representaciones de ciclos lunares, a partir de la utilización de pequeñas herramientas que de alguna manera denotan el seguimiento de la fase de la Luna, que finalmente da origen al mes, y también su movimiento, entre comillas, sinuoso con respecto a nuestra posición relativamente fija en el universo. Tenemos otros ejemplos. En Turquía, con fechas cercanas al 11.000 a.C., en donde la construcción de círculos de piedra, la instalación de monolitos con representaciones de algunos animales, también de alguna manera remite a esta construcción cosmológica y a esta unión que podemos realizar entre el cielo y la tierra. En este sentido, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la ganadería,
todo lo que tiene que ver con las prácticas de cazadores-recolectores, la construcción de edificios y también el desarrollo de las sociedades complejas, inclusive el desarrollo de los estados, va de la mano con el conocimiento del cielo y en cómo nos representamos en el firmamento. A través de la utilización de relieves figurativos, en donde aparecen animales como leones, toros, jabalíes, serpientes, zorros, insectos, algunos tipos de arácnidos y también aves, nos damos cuenta de que la representación constituye en sí esta forma en la cual los seres humanos se representan, responden a las necesidades del cosmos y también de alguna manera organizan su tiempo y su espacio, tal como vemos acá en este ejemplo de Turquía. En este caso podemos encontrar visible también la representación de las primeras constelaciones. Se puede identificar también aparentemente el movimiento que tienen las estrellas en torno al polo norte celeste, y esta representación neolítica en sí iría de la mano con la representación del cielo y sobre todo con la construcción de los primeros mitos y también las primeras constelaciones vinculadas con lo que actualmente conocemos como representaciones del cielo en el mundo occidental. Si ustedes ven en la imagen, inclusive se puede ver lo que aparentemente puede ser la representación de la constelación del cisne en el cielo y el movimiento aparente que tiene en los cielos del hemisferio norte. Seguimos avanzando. En este sentido, el cielo es reconocido como parte del patrimonio cultural. Tiene distintas manifestaciones a partir del arte rupestre, la construcción de megalitos, el levantamiento, por ejemplo, ustedes ven en la imagen superior derecha de lo que aparentemente es un observatorio astronómico del periodo maya en Mesoamérica, la utilización de distintos sistemas para poder contabilizar el tiempo, como instrumentos solares o relojes construidos en China y en Medio Oriente, la utilización del cielo para poder contabilizar el transcurso del tiempo y el desarrollo de la métrica, la representación de las primeras constelaciones, la construcción de observatorios modernos, e inclusive, y dentro de este patrimonio cultural, podríamos incluir todo lo que tiene que ver con la tecnología y el desarrollo para poder realizar viajes al espacio, el desarrollo de la astronomía moderna y también el lugar que tiene la astronomía en el contexto cotidiano y sobre todo dentro de las prácticas y las didácticas en las escuelas. En este sentido, la astronomía cultural, que corresponde a una interdisciplina dedicada al estudio del cielo desde el punto de vista de las sociedades humanas, se divide en tres grandes áreas. Una parte histórica, una parte más vinculada con la arqueología y una parte más vinculada con los estudios sociales. La primera, que es la historia social de la astronomía, tiene que ver con el estudio de los conocimientos astronómicos en el pasado mediante el uso de técnicas históricas y sobre todo el soporte en documentos escritos. Una segunda categoría está más bien vinculada con los conocimientos del cielo, vinculados con sociedades del pasado que utilizan las herramientas provenientes de la arqueología. Y por último tenemos una parte etnoastronómica que está vinculada con una aproximación etnográfica y antropológica al estudio de los conocimientos y prácticas referentes con respecto al cielo en distintos grupos humanos. Como disciplina, en sus orígenes por allá a fines del siglo XIX, con trabajos realizados principalmente en Europa y el norte de África, con una publicación que es clásica, que se traduce como el amanecer o el alba de la astronomía y que de alguna manera sugiere esta relación entre eventos astronómicos con la organización de templos, pirámides y también, ¿por qué no?, la vida social de los seres humanos en estos lugares. Esta obra fue publicada en 1894 y de alguna manera da origen a lo que se conocen como los estudios contemporáneos o modernos vinculados con la arqueoastronomía y la astronomía en la cultura. De hecho, en los primeros años la arqueoastronomía era conocida con el nombre de astroarqueología y estaba más bien vinculada con la comprensión del cielo desde el punto de vista de la medición y de la exactitud de la posición de determinados astros en el firmamento. El ejemplo clásico corresponde a los trabajos realizados en Stonehenge, que corresponde a un sitio de finales del Neolítico con fechas cercanas al 3100, al 3500 a.C., en donde la orientación de determinados elementos pétreos con respecto a la posición del Sol y de la Luna de alguna manera
responden a esta necesidad humana ancestral, podemos decir, en la cual se ha tratado de alguna manera, corresponderse con el cielo, ¿no? Y eso resulta un elemento súper importante en el cual, de alguna manera, podemos encontrar distintos ejemplos a lo largo y ancho del mundo. Un ejemplo muy, muy lindo tiene que ver con la representación de las constelaciones lunares en las conocidas como nakshatras dentro del mundo, dentro de la tradición hindú, que corresponde a un concepto, a un término usado para poder definir estas casas o mansiones lunares que corresponden a 27 o 28 divisiones dentro de la eclíptica, que de alguna manera derivan en los nombres de los asterismos o constelaciones dentro del mundo hindú, y también en la representación que podemos encontrar en el cielo, y también en estos sentidos de augurio, o también entendidos como horóscopos dentro de los antiguos calendarios astronómicos. Vamos a entrar un poquito en tema y vamos a hablar un poquito sobre las tradiciones astronómicas indígenas repartidas en territorio chileno. Y para esto presento un pequeño mapa en donde he dividido en zonas geográficas, y también para poder dar cuenta de la importancia cultural que ha tenido y sigue teniendo la astronomía cultural, la etno y la arqueoastronomía en el norte de Chile. Existen distintos ejemplos que van desde representaciones de arte rupestre, orientación de cementerios, utilización de geoglifos y petroglifos, además de tradiciones astronómicas vinculadas con fiestas patronales y también cantos a nivel del folclore. En términos culturales tenemos ejemplos ubicados en el extremo norte de Chile, vinculados con poblaciones aymaras y quechua, y también con la presencia inca en las cercanías de Arica. Tenemos una presencia arqueológica y también posiblemente etnoastronómica muy importante en todo lo que es la costa del norte de nuestro territorio, con las poblaciones chango. Tenemos una cantidad de información relevante en todo lo que corresponde a la zona del río Salado, el río Loa y también la cuenca del Salar de Atacama, en donde podemos encontrar orientaciones de pucara, representaciones de arte rupestre, por lo menos desde el 1500 o el 1000 antes de Cristo, sobre todo en la zona de Taira y el río Salado, con representaciones de camélidos vinculados con imágenes figurativas que están vinculadas con el cielo. Tenemos tradiciones astronómicas vinculadas con la limpia de canal en la zona de San Pedro de Atacama. Más al sur, en la zona del Valle de Copiapó, en donde se ha registrado la presencia de población diaguita en contacto con el Inca, tenemos el sitio emblemático del Centro Metalúrgico Viña del Cerro. Si vamos un poquito más al sur, en la zona del semiárido, tenemos todo lo que tiene que ver con la representación del arte rupestre molle, diaguita, y por qué no también la presencia de los grupos ánimas en las cercanías de La Serena, el Valle del Encanto, en la zona de Rincón de las Chilcas, que va a ser un tema que vamos a tratar en los próximos capítulos, y en la zona central tenemos todo lo que tiene que ver con el estudio de centros astronómicos, cerros, islas, y también la orientación del centro urbano de la ciudad de Santiago de Chile en el contexto mapuche-aconcagua. Si nos vamos un poco más al sur, tenemos variadas representaciones del cielo en el mundo mapuche, en lo que se conoce como Gualmapu, y también las asociaciones o los vínculos entre grupos mapuche y la zona tehuelche de La Pampa y la Patagonia Argentina. Un tema que todavía está pendiente para la investigación etno y arqueoastronómica corresponde al estudio de los grupos canoeros y los grupos de la Patagonia chilena, entre los que podemos nombrar grupos chonos, cahuéscar, yagán y selknam, que constituyen en sí todavía un patrimonio, llamamos así, un patrimonio astronómico virgen, para poder de alguna manera entender estas representaciones del cielo. En términos generales, en todas las comunidades indígenas de Chile, el cielo, la tierra y el inframundo son parte de un mismo sistema. Y acá pongo el ejemplo del mundo mapuche, en donde tenemos la representación del Huenumapu, o tierra de arriba, el Nacmapu, que corresponde al espacio de los seres humanos, y el Minche Mapu, que corresponde al mundo subterráneo. En este sentido, y como ya les comenté, el cielo es parte del mundo espiritual de las comunidades indígenas, hace parte de esta interrelación permanente entre entidades sagradas, entre la vida de los seres humanos y también el inframundo, donde generalmente habitan los ancestros, y de alguna manera constituye en sí un objeto de estudio dentro de las ciencias antropológicas, la arqueología, la historia, la sociología, en interrelación con
la astronomía científica, que creo que es parte del objetivo de este ciclo de charla. Si ustedes acceden a la página de UNESCO, en la categoría de Patrimonio Astronómico de la Humanidad, pueden acceder a un pequeño sistema en donde pueden ver la representación de un mapa, en donde ven básicamente los sitios que constituyen hasta la fecha parte de este listado preliminar vinculado con el patrimonio astronómico de la humanidad. En el caso del territorio chileno, tenemos dos casos, uno es el Centro Metalúrgico Viña del Cerro, y el segundo corresponde a las instalaciones del Observatorio de Aura, ubicado ahí en las cercanías de Serena y Coquimbo. Si se dan cuenta, son pocos los ejemplos a nivel latinoamericano, y de alguna manera esto denota la necesidad que tenemos como investigadores sociales para poder, de alguna manera, continuar con la investigación. En el caso del norte de Chile, como ya les comenté, la UNESCO reconoce dentro de las categorías de patrimonio de la humanidad elementos vinculados con las tradiciones, mejor dicho, con elementos tangibles, con tradiciones astronómicas y también con elementos vinculados con el pasado. En este sentido, el observatorio, las instalaciones del Observatorio Aura, se reconoce como parte de este patrimonio astronómico de la humanidad en la categoría de patrimonio actual, ¿ya? Y un poquito más al norte tenemos al Centro Metalúrgico Viña del Cerro, que corresponde a un sitio inca con características excepcionales, en donde el estudio de una plataforma llamada Ushnu, en el contexto de una pequeña plaza, y algunos hornos de fundición, en relación con elementos astronómicos, le infieren esta categoría de importante dentro de las categorías de la UNESCO. Este centro metalúrgico fue construido con fechas cercanas al año 1470 después de Cristo, y está en un contexto en el cual los seres humanos trabajaron la minería, extrayeron el recurso del cobre, la plata y posiblemente también el oro, en una comunicación permanente con sus cerros, ¿ya? Estos cerros reconocidos como huacas, que reciben el nombre también de Malcu o Achachila, en todo el norte de Chile. Acá muestro el ejemplo del volcán Copiapó. De alguna manera son los responsables y las responsables del recurso minero. Convengamos que dentro de la tradición andina y de la tradición prehispánica, las montañas constituyen elementos vivos dentro de la realidad, constituyen también espacios a los cuales los seres humanos deben ir y realizar un pago para poder obtener el recurso minero, y son también los espacios para poder orientar determinadas ceremonias. La observación del sol, la observación de los ciclos lunares y todo lo que tiene que ver con los pagos a la tierra y a la Pachamama. Una de las características geográficas del norte de Chile, particularmente el Valle de Copiapó, y producto de la inclinación que tiene la órbita de la Luna con respecto al plano de la eclíptica, es que cada 18.6 años aproximadamente, es decir, entre 18 y 19, ocurre un fenómeno que se conoce como parada mayor de la Luna, o lunisticio, que viene siendo lo mismo que el solsticio, pero en periodo de tiempo más largo, y que permite, que entrega como consecuencia que para las personas ubicadas en las cercanías del Valle de Copiapó, es decir, la latitud 28.5 sur, puedan observar una luna llena muy alta en el cielo, cercana a la posición del cenit, cada 18 o 19 años. En este sentido, y algunas de las hipótesis que se manejaron para el estudio de los sitios incaicos ubicados en la parte sur del imperio, que corresponde al Collasuyu, era de que la luna, cada 18 o 19 años, alcanzara latitudes extremas, vinculadas con estos lunisticios. Y esto genera un efecto visual que puede ser muy llamativo, particularmente en todo lo que corresponde a la zona del Valle de Copiapó y la provincia de Catamarca en el noroeste de Argentina. Así como fue importante la observación de los solsticios, que dentro de su tránsito anual alcanza latitudes cercanas al trópico de Capricornio, en fechas cercanas al 21 y 24 de diciembre, cada 18.6 años la Luna alcanzará posiciones más australes, llegando a la latitud de Viña del Cerro en el norte de Chile. ¿Ya? Acá tenemos una imagen aérea de lo que constituye el centro metalúrgico. En la parte superior derecha ven la distribución de las guairas u hornos de fundición. En la parte inferior derecha, la representación de esta plataforma llamada Ushnu,
que corresponde a un espacio ritual, una especie de altar desde donde se administraba la política, la economía y también se realizaban observaciones astronómicas, y en la parte izquierda la representación a la distancia de lo que corresponde este pequeño promontorio rocoso que baja desde la precordillera de Copiapó, adentrándose en el valle. Otra imagen aérea, en donde vemos la representación de la plaza o la cancha, la distribución de las guairas y la importancia que tiene el Uxnu dentro de esta organización espacial, arquitectónica y también ritual, llevada por los incas, con fechas cercanas al 1450 o 1470 después de Cristo. Cabe recordar que el Uxnu incluye conceptos que son un poco más amplios. Incluirá una plataforma, posiblemente un agujero, y también un elemento conocido como gnomon, que básicamente es una vara vertical o un pequeño ídolo que era puesto sobre la plataforma para poder eventualmente realizar algún tipo de observación del cielo. Existen distintos tamaños y formas de los Uxnus. De hecho, existen algunos que son tan grandes como pequeñas pirámides, se encuentran al interior o al costado de las plazas incaicas, pero y sobre todo en relación a lo que viene siendo la representación del camino inca o Capac Ñan. Es decir, los incas, a medida de que avanzaban en su proceso de conquista, transformaban paisajes, transformaban también realidades e instalaban este tipo de plataformas conocidas como Uxnus en los centros administrativos más importantes dentro del Tahuantinsuyo. Arriba tienen un ejemplo en Vilcabamba, en Perú, y abajito el ejemplo del Uxnu de la ciudadcita en la provincia de Tucumán, en Argentina. En estas plataformas se administraba la política, la religión, se administraba el territorio, pero y aparentemente también se realizaban observaciones astronómicas de horizonte y de cenit vinculadas con la posición del Sol, de la Luna y también de determinadas estrellas. Para poder responder a este tipo de inquietudes, dentro de la arqueoastronomía, que como ya les comenté, viene siendo esta parte de la astronomía cultural que retoma datos arqueológicos para poder interpretar datos del pasado, utilizamos básicamente lo que es la topografía de horizonte a partir de instrumentos de topografía, que pueden ir desde la utilización de una simple brújula y clinómetro hasta la utilización de instrumentos topográficos como el teodolito mecánico o el teodolito electrónico. Hacemos uso de instrumentos como el GPS, programas y software de astronomía, y también algunos almanaques que están disponibles en Internet. Acá tenemos la representación topográfica del sitio, a partir de los trabajos pioneros de don Hans Niemeyer, realizados a fines del 70 y principios de la década de 1980, se realiza la corrección del norte geográfico con respecto al magnético, que corresponde a un elemento básico para poder de alguna manera reconstruir la astronomía de horizonte. A partir de la topografía se trazan líneas de mira, que en el caso de Viña del Cerro coinciden con la posición geográfica de algunas montañas en el horizonte, particularmente el Cerro Calquis y el Cerro del Potro. En el segundo de los casos, reconocido como una huaca inca, es decir, una montaña hacia la cual se rezaba, se le pedía por el recurso hídrico, particularmente la abundancia de la nieve, y desde donde seguramente se establecía este vínculo entre la plataforma, que es el Uxnu, el oficiante, que corresponde al sacerdote, y determinados elementos del entorno que eran reconocidos como potencialmente sagrados. Este levantamiento topográfico fue realizado a principios del 2005 y forma parte de mi tesis de licenciatura en arqueoastronomía en el norte de Chile. Una de las cosas interesantes del Centro Metalúrgico Viña del Cerro es que tanto la orientación de los muros, la plataforma y también los vanos de acceso a los patios, al patio principal, los patios secundarios y las estructuras habitacionales que ven en la parte superior izquierda, miran hacia el Cerro del Potro, lo cual constituye un elemento, digamos así, de importancia para poder de alguna manera relacionar el sitio con el entorno, que constituye también una línea de trabajo dentro de lo que se conoce como la arqueología del paisaje. Para la interpretación del sitio, retomamos elementos vinculados con el estudio de los seques en la ciudad del Cusco, que corresponden a estas líneas imaginarias proyectadas en el paisaje, que de alguna manera organizaban estos lugares sagrados conocidos con el nombre de huacas. Entonces, seque corresponde a línea imaginaria en quechua, y huaca a cualquier lugar potencialmente sagrado, que podía ser una montaña, una roca, un cuerpo de agua, un templo, o inclusive
los cuerpos momificados de los reyes ya fallecidos dentro del incanato. En la imagen de la derecha ven la representación de la planimetría de la ciudad del Cusco con la ubicación de un posible Ushnu en su plaza principal. En la parte superior izquierda tienen la representación esquemática realizada por Tom Saema con respecto a la observación astronómica realizada desde el Ushnu con respecto a fechas de solsticio y equinoccio, y en la parte izquierda inferior la representación de estos seques que organizarían las huacas dentro de la estructura cusqueña. Acá tenemos una imagen, una representación esquemática de la plataforma de Viña del Cerro, la orientación de los cerros Huaca, como Cerro Calquis y Cerro El Potro, y también la posibilidad que tenemos a partir del estudio de sus muros y diagonales de poder vincularlo con fenómenos astronómicos, particularmente la salida del Sol para el solsticio de diciembre, en un detalle de la topografía muy llamativo que fue bautizado como Cerro Piramidal. Tengamos en cuenta que la observación del Sol siempre va de la mano con la observación de la Luna, como parte de esta complementariedad y dualidad andina, en la cual las montañas y también los elementos arquitectónicos construidos, de alguna manera realizan este camino de comunicación entre los fenómenos astronómicos y la actividad de los seres humanos. Acá tenemos una imagen un poquito más amplia de la zona de Cerro Calqui y el Cerro Manchado y Piramidal, para poder mostrar cómo trabajamos. Lo que se hace, se construye una fotografía en 360 grados, se observa directamente algún fenómeno astronómico, se realiza la topografía de horizonte y finalmente se ponen a prueba determinadas hipótesis. En este caso, la observación de una salida del Sol para el solsticio de diciembre, que marca el inicio del verano en el hemisferio sur, observado desde la plataforma del Ushnu. Si se dan cuenta, cabe la posibilidad, concretamente, de que seguramente desde este lugar se hayan realizado determinado tipo de observaciones para poder de alguna manera calibrar el tiempo, particularmente el movimiento del Sol desde esta plataforma ubicada en el valle de Copiapó. Obviamente importantísimo dentro de la astronomía de horizonte corresponde a la observación de los ciclos lunares. Acá tenemos una imagen de la luna en su momento de puesta durante el solsticio de invierno del año 2005. Seguimos avanzando, y como ya les comenté, una de las características de Viña del Cerro corresponde a su importancia desde el punto de vista de la latitud geográfica. Acá tengo una imagen proporcionada por Jorge Janiszewski, tomada en julio del año 2006, en donde se observa la salida de una luna llena en su posición extrema sur, lo que significa que para los observadores de Viña del Cerro correspondería al momento en el cual tendrían aparentemente una luna muy alta en el firmamento, es decir, básicamente la proyección del cenit. Si se dan cuenta, ahí tenemos la representación del solsticio de diciembre, y aproximadamente 5 grados a la derecha, en este caso al sur, la salida de una luna llena en Parada Mayor al sur. Otra imagen para poder de alguna manera graficar el movimiento del Sol. Se utiliza como punto de referencia el norte geográfico y ubicando el sur a los dos extremos. Acá tenemos la representación en 360 grados del movimiento del Sol, que incluye salida en junio y puesta en junio, salida en diciembre y también fenómeno de puesta, y también la salida durante los equinoccios, correspondientes a los meses de marzo y septiembre. Algo importante que tiene que ver con la representación del mundo andino y sobre todo con el reconocimiento de estos cerros conocidos como huaca, constituye en el caso de Viña del Cerro a la ubicación geográfica que tiene el Cerro del Potro con respecto al centro metalúrgico Viña del Cerro. Esta imagen fue tomada desde un avión, aproximadamente a 12.000 metros sobre el nivel del mar, y si se dan cuenta, una de las características de esta montaña constituye en la concentración de una importante cantidad de nieve y también de uno de los glaciares más grandes ubicados en el norte semiárido de Chile. Al otro lado tenemos el territorio argentino, la provincia de La Rioja, y en la parte, digamos, en la vertiente chilena, la ubicación del Tambo Los Helados, parte del Camino del Inca, además de una plataforma y de leña ubicada en las cercanías de la cumbre y en las partes cercanas al glaciar.
Otra imagen del cerro denota la importancia que tiene este lugar como origen del recurso hídrico. Si recuerdan, dentro de la tradición quechua andina, las montañas que contienen glaciares y nieve permanente son especialmente adoradas, y dentro de la tradición astronómica del Valle de Copiapó, podríamos decir de que esto se justifica al 100%. El glaciar de los helados da origen al río Los Helados y posteriormente al río Copiapó, y constituye una masa de hielo permanente que de alguna manera permite de que se renueve el recurso hídrico, y también es parte de la vida social de pequeños agricultores y arrieros que todavía viven en la zona. A partir del trabajo etnográfico realizado entre el año 2004 y 2005, dimos cuenta de la importancia que tienen algunos fenómenos astronómicos, sobre todo la observación de las fases de la Luna con respecto a los ciclos agrícolas y también la meteorología en el Valle de Copiapó. Nos cuenta también de la existencia de estos sitios arqueológicos del periodo Inca, ya descritos por los trabajos de Hans Niemeyer durante la década de 1980, que se ubican en la ladera y en la parte más baja de la montaña. Y afortunadamente también dimos con restos arqueológicos vinculados con plataformas, existencia de leña y posiblemente también actividades vinculadas con la solicitud del agua, con la observación del sol y con el culto al glaciar del Cerro El Potro. En este sentido, la observación de la montaña desde el Centro Metalúrgico Viña del Cerro, junto con la actividad metalúrgica, estaban íntimamente ligados con la necesidad de solicitar el agua, de propiciar las observaciones astronómicas y también de realizar determinadas actividades vinculadas con el culto a los cerros en la parte más alta de estas montañas. Aquí vemos una imagen de una plataforma artificial construida a aproximadamente 5.535 metros sobre el nivel del mar, y que, como ustedes se dan cuenta, en la imagen de la derecha está orientada hacia el este, es decir, hacia el lugar donde se observa la salida del sol en determinadas fechas del año. Parte del trabajo de la arqueoastronomía también incluye el relevamiento de las altas montañas y también la comprensión de los relatos actuales con respecto al culto a la montaña, a la observación astronómica y también a todas las tradiciones vinculadas con la naturaleza. A partir de material entregado por montañistas, también dimos cuenta de la existencia de madera y también cuerdas vegetales que seguramente eran utilizadas dentro de estos rituales. Y acá en la derecha tienen una representación esquemática de esta pequeña plataforma ubicada a más de 5.500 metros sobre el nivel del mar. Ya para ir terminando, recalcar la importancia que tiene la observación del cielo desde el punto de vista de la cultura, entender de que observar el firmamento, entender la posición relativa que tiene el sol, que tiene la luna, en relación a las montañas, nunca está separada de otras actividades humanas, como la minería, como la agricultura y también el cuidado de los animales. Y que en el caso de Viña del Cerro se encuentran representadas a través de la existencia de un Ushnu, a través de la observación del sol en el horizonte, posiblemente también la observación de una luna llena cada 18 o 19 años, pero y sobre todo con la representación simbólica y la observación permanente de estos cerros reconocidos como huacas. En estos lugares nace el agua, viven los ancestros y de alguna manera también los seres humanos se encuentran reflejados en ellos. Y esto se encuentra claramente representado en lo que se conoce como la imagen cosmológica de Juan Santa Cruz Pachacuti Yamqui, por allá a principios del siglo XVII, que corresponde a la representación de lo que fue una de las paredes del Templo del Sol en el Cusco, en donde podemos ver gráficamente la representación de elementos cosmológicos vinculados con la representación del Sol, la Luna, el dios Viracocha y algunos elementos astronómicos vinculados con la vida de los seres humanos. En otras palabras, el ser humano se relaciona con el firmamento, trabaja y necesita de la Tierra y de alguna manera se articula a partir de estos ciclos llamados actualmente como astronómicos con la vida de estos otros seres reconocidos en el entorno. Con esto termino, agradezco el espacio y el tiempo que ustedes han dedicado a escuchar esta charla y quedamos atentos para futuras consultas y también intervenciones vinculadas con el estudio de la astronomía cultural y la arqueoastronomía en el norte de Chile.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, por compartir con todos y todas esta interesante y completa presentación sobre astronomía cultural y arqueoastronomía en nuestro país. Bueno, sin duda nos ayuda a comprender más sobre lo que es la cosmovisión de diversas culturas de nuestros pueblos originarios a través de la astronomía. Yo quisiera hacerte un par de consultas sobre lo expuesto hoy en tu presentación. Por ejemplo, pensando en personas que comienzan a interesarse en estas temáticas, ¿cuáles podrían ser los sitios de interés arqueoastronómico más importantes de Chile? ¿Y dónde y con quiénes se puede estudiar arqueoastronomía en nuestro país, principalmente? Mira, qué buena tu pregunta, Gonzalo. De hecho, llamémoslo así, históricamente la arqueoastronomía no ha sido muy importante dentro de la academia a nivel nacional. De hecho, hasta hace poco no existía un espacio formal dentro de la academia para poder tomar un ramo, aunque sea electivo, de arqueo o etnoastronomía. Yo me tuve que formar en el extranjero, estuve bastante tiempo en México, pero afortunadamente dentro de los últimos 2 años hemos tenido la oportunidad de dictar cursos a estudiantes de las carreras de antropología y arqueología dentro de las carreras de la Universidad de Tarapacá y la Universidad Alberto Hurtado, ¿no? Que tienen las carreras de arqueo. Formalmente uno se puede acercar a las universidades y cursar la arqueología y luego tomar un electivo. Pero para los amigos y amigas que están escuchando, pueden desarrollar también un interés particular y autodidacta con respecto al estudio de este tipo de contextos, pero siempre teniendo cuidado de los sitios arqueológicos. Recuerden que los sitios arqueológicos constituyen patrimonio nacional, están protegidos por la ley 19.288, y en algunos casos también están vinculados con comunidades indígenas que hacen uso de estos espacios, ¿ya? Hay que recordar de que los sitios arqueológicos de alguna manera son reflejo de la actividad humana, pero en el norte de Chile y también en la zona austral y también en el mundo mapuche están íntimamente vinculados con la vida social de los seres humanos. Yo les recomiendo que hagan uso de la bibliografía existente. Tenemos variados ejemplos. Hay sitios de arte rupestre acá en la zona del Alto Loa, hay orientación de pucaras y también tradiciones astronómicas en la zona del Salar de Atacama. Todo el tema de la arqueología inca y la orientación de los pucaras y tambo también tiene muchísimo de la astronomía. Algo que olvidé de mencionar, todo lo que tiene que ver con el estudio de los caminos prehispánicos y la utilización de marcadores conocidos como saigua, tienen vínculos astronómicos. Y algo que olvidé de mencionar, tiene que ver con todo el conocimiento astronómico en territorio insular, correspondiente a la isla de Rapa Nui, ¿ah? Que por su necesidad y por su forma de llevar la vida, que tiene que ver con la navegación, utilizaron las estrellas para poder orientarse. Un tema pendiente y que tiene que ver también con algo muy contingente, tiene que ver con el estudio etnoastronómico de las comunidades del sur de Chile, sobre todo nuestra historia, con nuestra historia compartida con la nación mapuche y con todos los grupos indígenas de la parte austral, ¿ah? Material hay muchísimo, yo les recomiendo de que hagan uso de la bibliografía y que los que puedan también visiten mi página de Facebook, Astronomía Intercultural, Ricardo Moyano, o los artículos que estoy subiendo de manera constante en la página de academia.edu. Dejamos invitados entonces a quienes nos sintonizan a que puedan justamente poder informarse más de estas temáticas en el Facebook que mencionaste. Si lo puedes reiterar para las personas que se vayan interesando en este tema de la astronomía cultural. Astronomía Intercultural, Ricardo Moyano, me buscan en las redes sociales. No tengo ningún problema, me escriben y con gusto podemos estar respondiendo a las consultas. Las preguntas. Exacto. Bueno, agradecemos a Ricardo por esta charla con la que damos inicio a la 4ª temporada de Astro Serena. Él nos seguirá acompañando en las próximas ediciones del ciclo. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y que tengan una buena jornada. Gracias, Ricardo.
Los próximos temas de AstroSerena los estaremos anunciando en nuestras redes sociales institucionales, en Twitter, USerena, Instagram y Facebook, USerena Oficial. Desde ya los dejamos invitados a acompañarnos en la segunda charla y a compartir sus comentarios sobre esta presentación en las mencionadas redes sociales de la ULS. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar en una nueva charla de AstroSerena, donde como ULS seguiremos compartiendo conocimientos que mejoran la vida de las personas. Cuídense, un abrazo a todos.